Bueno, la grabación fue todo un reto por el poco tiempo del que disponíamos, un trabajo muy intensivo de un día de ensayo. Después de ese gran día intenso de trabajo, en un día, el domingo siguiente, o sea, el sábado, y al día siguiente grabamos. O sea, fue muy intenso, muy rápido, pero muy productivo y con un excelente resultado. A partir del año 2000, 2002, entre esa época, precisamente a la época en que conocí a Ephraim Osher, luego después de tener una cantidad de años en Alemania, donde prácticamente, bueno, tocaba yo solo, únicamente escuchando grabaciones, añorando esa música en Venezuela, tratando de desarrollar algo propio también. Y este fue el primer encuentro con un músico de esa categoría venezolano, acá en Alemania, que dio paso entonces a ese desarrollo que, bueno, me motivó de una manera tal de incluso llevar a plasmar esas ideas en música, pues, y en partes que están ahora escritas y a las que le hemos sacado provecho. La situación de grabación fue bien interesante porque un apartamento que estaba justo al lado del mío, en Bremen, estaba vacío y tenía una acústica muy bonita con pisos de madera. Tuvimos que hacer algunos toques acústicos para eliminar algunas frecuencias que molestaban, pero fue así, casi como se hace en Venezuela, en una sala de una casa tocando música venezolana. Y bueno, trabajamos todo un día intensamente en estas 10 piezas y le fuimos haciendo arreglos sobre la marcha. Mientras la íbamos ensayando, la íbamos grabando, y eso fue muy divertido, muy divertido, agotador hasta cierto punto también, pero el resultado fue increíble. Después yo hice la edición de este material. Es un proceso muy acústico, muy puro, donde lo que traté de hacer como técnico de sonido fue simplemente exaltar los sonidos naturales de cada instrumento. La pieza Vuelo Nocturno fue una cosa bastante particular porque mientras estaba componiendo tuve la idea, bueno, de estar sobrevolando un espacio de noche, ¿no? Y ver las luces de la ciudad y tal. Esta es una de las piezas posteriores, de las más tardías que he compuesto. Y de repente me llegó la sensación, bueno, todas las otras piezas han nacido de esa añoranza, ¿no? El terruño en Venezuela. Sentí que, bueno, ahora se está haciendo una mezcla entre esos recuerdos de la niñez, entre esa emoción, ese pequeño sueño de realizar una grabación como esa con Ephraim y con Roberto, como se presentó la oportunidad, y de estar en Alemania también, porque lo que estaba viendo no era Venezuela. Todos de alguna manera en este grupo crecimos en las raíces de nuestra música, de nuestra tradición, y es una manera de mantenernos en contacto con esa tradición al mismo tiempo de seguir, bueno, mostrándola por el mundo, ¿no? Mostrando una buena cara de nuestro país, porque nuestro país tiene cosas maravillosas y de alguna manera somos embajadores musicales de él. Entonces tratamos de mostrar las riquezas que posee nuestro país con la música. Muy importante, me parece.
La complejidad también de las piezas que escribe Cruz, por ejemplo, para la flauta es un reto rítmico, un reto interpretativo. Me gustaría echar un poquito atrás en la historia de cuando conocí a Cruz en el año 2000. Nos empezamos a reunir para tocar música venezolana y nos hicimos amigos y hemos estado muchos años tocando, arreglando e inventando cosas sobre la música venezolana. Todo eso ha nacido, en verdad, acá en Alemania, a través de todas esas influencias de otros grupos, de lo que ha surgido y se ha desarrollado en Venezuela. Yo me vine acá a Basel a estudiar, a Basel en Suiza, y bueno, me reencontré con mi gran amigo Efraín Osher, que ya nos conocíamos desde Venezuela, y ya sabía de Cruz, ya sabía de él por videos, referencias, y bueno, fue una ocasión excelente para unirnos.